Trazos y letras. Somos cultura. ¿Qué tal? Espero estén pasando una agradable tarde. Gracias por estar con nosotros. Soy Adriana Jiménez y como cada martes les doy la bienvenida a su programa cultural Trazos y Letras, donde todos somos cultura. Les recordamos que pueden enviar sus mensajes a los números que aparecen en pantalla. Su participación nos alimenta. El tema de hoy es la muerte en el arte, expresiones contemporáneas y milenarias que han dado identidad a Tabasco y a México. Les invito a ver la siguiente cápsula introductoria y enseguida regreso con ustedes. El arte es una expresión humana tan frágil y voluble que se permite tomar forma a partir de cualquier sentimiento y emoción. Felicidad y tristeza, abundancia y carencia, pasión y desilusión, vida y muerte. Lo sublime radica en la sensibilidad y ejecución del artista al momento de crear su obra. Abordar la muerte como motivo de creación supone una confrontación del artista frente a su realidad más cercana e inevitable, un momento de catarsis que pone a la vida contra una verdad innegable, su fin. La muerte genera en el ser humano ausencias, tristezas, carencias, lágrimas, gritos, llantos y en ocasiones risas y alegrías. Estas confrontaciones han quedado como evidencia en diversas obras, pinturas, esculturas, música, poemas, cuentos y novelas. En la plástica, son diversas las obras que plasman la fragilidad del ser humano ante la muerte. Tal es el caso de La muerte de la Virgen, una ilustración del fallecimiento de la Madre de Jesús. En el cuadro, la joven que oculta su rostro es María Magdalena, quien recibe sobre su espalda una luz que imprime al cuadro drama y solemnidad. En el arte mexicano, la muerte se ha simbolizado a lo largo de los años como la Catrina, figura de respeto e identidad, que se manifiesta gráfica y sonoramente. En la escultura, la muerte cobra su máxima expresión a través de La Piedad, de Miguel Ángel, donde el artista italiano inmortaliza en un momento de dolor y sufrimiento como ningún otro. Otras esculturas que siguen esta línea son Dolor de las Marías, de Nicolò del Arca, Nidia, de Radolf Rogers, y un detalle de la tumba de Felipe II, de Klaus Sluther. En la música, encontramos El ocaso de los dioses, de Wagner, y La marcha fúnebre, de Chopin, composiciones que encuentran su respaldo en la solemnidad y la añoranza. En la poesía, es imposible no mencionar Muerte sin fin, del poeta tabasqueño José Gorostiza, que lleva la muerte a su máxima expresión, regalándonos versos para la eternidad. Desde mis ojos insomnes, mi muerte me está acechando, me acecha así, me enamora, con su ojo lánguido. Anda, putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo. Guión, Aldo Torres Centella. Ya se encuentran en el estudio nuestros invitados. Ellos son el maestro Miguel Capellini, un artista plástico con importantes fundamentos teóricos, y el maestro David Trujillo, distinguido fotógrafo. Ambos conversarán con la licenciada Stephanie Madujano, moderadora de esta charla. Licenciada Madujano, continuamos con usted. Muchas gracias, Adriana. Bienvenidos a Trazos y Letras. Recordamos que todos somos cultura y que nos pueden ver en el canal 35.1 de televisión abierta o en el canal 9 en televisión por cable. También pueden visitar nuestras redes sociales Cultura UJAT para conocer todas nuestras actividades culturales. Nos encontramos en una fecha muy importante para México, ¿verdad? Ya venimos pensando en el Día de Muertos y demás. Entonces nosotros quisimos abordar este tema de la muerte. Sabemos que todo lo vivo en algún momento tiene que morir, pero pues a veces las personas no lo queremos aceptar, no lo queremos asimilar. Y para ello, para hablar sobre la muerte en el arte, tenemos aquí a nuestros invitados especiales.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos aquí a David Trujillo, excelente fotógrafo, que tiene un importante trabajo de registro de tradiciones estatales, tradiciones mexicanas. Muchas gracias, David, por aceptar esta invitación. Gracias, buenas noches. Tenemos también al maestro Miguel Capellini, en este momento, Miguel, ¿verdad? De aquí en adelante. Gracias. Miguel Capellini, que es un excelente grabador y también crítico, un ojo certero para hacer buena crítica de arte, ¿verdad, maestro? Un ojo certero, el otro no es tan... Bueno, pues bienvenidos. Vamos a hablar sobre este tema tan importante para México. Y antes de abordar el arte en específico, ¿qué les parece si hablamos un poquito sobre la muerte? Para ustedes, ¿cuál es la percepción? ¿Qué percepción tienen sobre ella? Ayer. Pues en mi caso, que me anda rondando muy cerca y que, bueno, a partir del Renacimiento y la Ilustración, ya perdí toda posibilidad de hacerme un imaginario del más allá. Entonces esto se termina y se termina muy contundentemente. Sí. Entonces con un paso pues relativamente importante para los que tienen, quien lo quiera, que te lloren tus deudos. Y el segundo paso, que es ya el último clavo en tu ataúd, es cuando ya se les olvide que estuviste aquí y entonces la muerte sea completa. Por ahí va. Bueno, la percepción para mí de la muerte es ese elemento con el que nacemos, es algo que seguramente es lo único seguro que tenemos y cada día estamos más cerca de la muerte, ¿no? Es algo con lo que tenemos que convivir, con lo que desde un momento de conciencia lo adquieres, o sea, naces, no sabes qué es la muerte, pero va a llegar un momento, algunos en la niñez, en la adolescencia, en que te vas a tener que confrontar a una pérdida y es ahí donde empieza a existir para las personas. Así que está presente a partir de un momento que tienes una conciencia que existe y que te provoca algo, ¿no? Que te provoca dolor, te provoca pérdida y ahí está latente todo el tiempo. Creo que desde la primer pérdida que tienes ya comienzas a conocer un poquito sobre la muerte, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la necesidad del artista por mostrar la muerte en su trabajo? A mí me parece que el miedo no anda en burro. Y también habría que separar el hecho de que el artista es libre muy recientemente, ¿no? Finales del siglo XIX para acá, porque antes estaba sometido al canon religioso. Afortunadamente las religiones tuvieron una gran peso porque las obras de arte maravillosas que se construyeron giran alrededor de los dioses, ¿no? Y las religiones. A partir de que nos cae la soledad, de que todas estas grandes mitologías ya se quedan en los archivos de las bibliotecas, porque la ciencia nos abre un espacio muy interesante, pero muy solitario. Pues ahora sí ya es el hombre solitario ante sus miedos, ante sus preocupaciones, ante sus dolores. Estoy pensando, ¿no?, en la muerte de Munch, cuando está viendo la muerte de la hermana, ¿no? Sí, es el dolor lo que trae esta discusión. En la plástica, aunque también habría que reconocer el papel que juega, por ejemplo, un personaje como Posada, que lo hace con alegría, con jolgorio, ¿no? Una visión diferente de la muerte. ¿Cómo va cambiando la muerte a través del tiempo, ¿no? En un principio era mostrar la muerte, mostrar el dolor, mostrarte que vas a sufrir en ese trayecto, ¿no? Porque además era condena, ¿no? Para que te diera miedo y para que te sometieras al cura, entonces la muerte era lo... Te vas a morir, ¿no? Claro. Por ejemplo, sí. en mi caso como fotógrafo, empiezo a hacer registro fotográfico sobre tradiciones hace muchos años. Y justamente en este momento, hasta el 12 de noviembre, se está exhibiendo una exposición fotográfica en el Museo Nacional de Culturas Populares, que se llama Muerte, Culto y Devoción. Entonces aquí hago un registro fotográfico de fines de siglo sobre la muerte en 3 estados, en Michoacán, en Veracruz y en Tabasco. Y empiezo a hacer más que nada un registro y una conciencia
de lo que significa la muerte, pero para la sociedad, para la gente que día a día, cada fecha de Día de Muertos, cada año, la vive para sí. ¿Y tienes sí, catálogo no de esto que me estás diciendo? Pues está la exhibición ahora en el Museo Nacional. Invitamos a pues alguna institución. ¿Dónde podemos ver pues en mi página, bueno, en mi red social, en Facebook, ahí pueden encontrar la información. David Incluso Trujillo. también en la dirección del Museo Nacional de Culturas Populares, ahí viene un poco eso. Y por ejemplo, en estos últimos tiempos estoy haciendo registros fotográficos, pero que tienen que ver conmigo y la muerte. O sea, un enfrentamiento, un encuentro de una manera quizá ya más personal, en donde no exploro nada más la parte tradicional, sino un convencimiento de confrontación con la muerte, ¿no? Con lo que digo que aquí cada día estoy más cerca de ella, ¿no? Cada día que pasa es un día que estoy más cerca de la muerte. Entonces, el arte te va a dar para eso, ¿no? Para poder hacer trabajos desde lo más íntimo, lo más personal, lo más tradicional, hasta generar elementos contemporáneos donde el artista se encuentra con la muerte y puede generar una obra o una expresión. Ya vamos ¿no? a ver tu obra. Gracias. Claro. ¿Creen que el arte puede puede sanar a las personas que han sufrido con la muerte de algún familiar o algo? ¿Puede ayudarles a aceptar este hecho? Yo creo verdaderamente que no. La muerte es tan particular y es un asunto tan difícil de entender que nadie recibe consuelo. Y el arte tampoco tiene ese propósito, supongo yo. Tendría que ser una práctica artística que no toca a profundidad lo aberrante que nos parece la muerte, porque finalmente solo conocemos la vida, ¿no? Claro. Y lo que pasa después de la vida es tan incierto que nos genera miedo. Yo creo que el arte no va por ahí. Sí, sin embargo, bueno, quizá como artista puedas encontrarte, ¿no? Encontrar una manera de sacar o de crearte una catarsis para involucrarte en este desafío que es la muerte, una pérdida. El año pasado esta colección, que lleva 14 años itinerando, se presentó en Estados Unidos, en San Francisco. Y por ejemplo, ahí para mí fue de mucho valor que las personas que no habían podido regresar a México de hace 15 años, 20 años, encontrarse con imágenes que le recordaran sus tiempos en un panteón, por ejemplo, que en Michoacán en su mayoría pasan toda la velada Claro. en las tumbas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este programa que es Trazos y Letras. Regresamos a Trazos y Letras y tenemos en el estudio a dos grandes artistas, a David Trujillo y Miguel Capellini. Bueno, vamos a seguir con esta charla. Disculpa la interrupción, no, pero podemos regresar contigo. ¿Qué importancia tiene la muerte para México con toda esta tradición del Día de Muertos? Yo creo que es esa necesidad que tenemos en Latinoamérica, en México sobre todo, de no soltar, yo creo, a los que se han ido, ¿no? Nos cuesta aceptar que se fueron y sin embargo es una manera de estar en comunión, estar en contacto, en crearnos una nueva manera de no perder ese contacto con quienes han fallecido, con quienes ya no están, y es parte pues de esta cultura que termina también en
colorido, ¿no? A veces con la modernidad, un colorido que puede llegar a ser hasta surrealista. A mí me tocó ver, por ejemplo, en algunas tumbas y en algunos altares, sobre todo, la representación del difunto, y hay una foto que a mí me gusta mucho porque está llena de cerveza, por ejemplo, sí. alcohol, licor, brandy, rones, y la foto del señor. Y sin embargo, la mamá, bueno, ahí está venerando un poco esa memoria, ese recuerdo de quien ya no está, que era un hijo, u otras personas, bueno, que hacen la representación y la espera de esos fieles difuntos en los cementerios toda la noche. Es una comunión también. Entonces yo creo que son esos elementos en México que siempre han caracterizado a nuestro país, ¿no? La unión, la familia y el poder estar en comunión. Y que lamentablemente poco a poco se ha ido mercantilizando, ¿no? Como que ya hay muchos elementos de fuera, como que están ya insertos en esa... Digo, todas las culturas tienen que ir evolucionando, tienen que ir cambiando, pero no es lo mismo la tradición que el hecho mercantil, ¿no cree? Pues sí, nada, que la mercantilización es el estigma de esta sociedad, ¿no? Y para atrás ya no hay ni un paso. Revisando el Hanal Pichán de los mayas yucatecos, que está vinculado en realidad no tanto con lo que llamamos ofrenda de muertos, sino, aquí soy yo, contigo, ok, sino con todo el proceso, todo el entendimiento esto que tenían de que la tierra lo que recibe son semillas y que de las semillas regresa la vida, ¿no? El ciclo por el cual la muerte no existe. Bueno, estos grupos que tienen esta formación todavía sobreviviente a pesar del catolicismo, aunque claro, ya también en sus procesos de ofrenda se ven elementos de rezos que son católicos, todavía tienen esta visión, es el secretismo, tienen toda esta visión mágica, pero ya para entrando al México mestizo, eso está bastante perdido, porque pues toda la construcción que se hace en realidad ya son de altares, no de ofrendas, y además con toda la influencia de los fieles difuntos, como bien mencionas, que es una tradición medieval europea. Entonces, de repente como que nosotros nos atribuimos con mexicanidad cosas que no lo son tanto. Y entonces ya tenemos ahí dos tradiciones distintas. Y una tercera que tiene que ver con Posada y con que Diego Rivera lo haya descubierto, digamos, ¿no? Y Dolores Olmedo haya hecho estos grandes altares de colorido y de fiesta, que se ha llevado ahora a las calles, y ahora las Catrinas ya simbolizan, y que no tiene nada que ver con el mundo prehispánico, ¿no? Ya tiene que ver, ahora es la Frida y la Catrina, y ahora hasta el 007, ¿no? Entonces pero es un proceso irreversible. Ve Tabasco, para mañana tenemos fiesta, pero fiesta de desfile, de Catrinas. ¿Y qué tuvo que ver eso con el altar de muertos y con esta memoria un poco romántica en la que queremos aferrarnos? La verdad es que estamos súper mercantilizados, ¿no? Y esta emoción que sentimos de que el muerto anda por aquí presente, la tenemos convertida pero en películas de zombies, ¿no? Que es lo más aberrante que pudimos haber hecho. Pero ahí vamos ahora con la nueva fórmula del nuevo imperio. Entonces, yo creo que no hay nada que... aunque quisieras, no hay nada que recuperar. Este proceso ya se echó a andar y vamos felices y contentos de volvernos clase medieros, mercantilistas, mucho más felices que ser campesinos. Pero como artista uno puede hacer algo también. En su caso, tiene una obra que está ahorita con nosotros, nos acompaña aquí en el estudio. Sí, no sé si podemos hacerle un acercamiento. ¿Cuál es el nombre de la obra? ¿Cómo se llama esta obra? Ya ni me acuerdo cómo se llama esta pieza. ¿Quién le va a echar fuego? ¿Yo? Bueno, lamentablemente no podremos encender. ¿Cuál sería el objetivo principal? Lo que pasa es que esta pieza es un performance, ¿no? Se prende el fuego y arde un ratito, nada más que aquí les dio miedo a mis compañeros el fuego. Entonces, bueno, se van a salvar del infierno. A ver cómo lo resuelven cuando lleguen allá.
Pero bueno, esto fue una pieza que se conformó cuando estaba muy reciente el crimen de Ayotzinapa. Sí. Entonces, algunos compañeros artistas tabasqueños decidieron que se hiciera un zompantli para protestar. Llama la atención el hecho de que una vez que se monta con 40 calaveras, la inmensa mayoría de esas calaveras eran calaveras festivas, que se habían hecho sin una temática, con un sentido totalmente artesanal y con un sentido comercial. Por eso te digo que esto es irreversible, ¿no? Como tenemos que pagar la luz, Ayotzinapa nos interesa poco. Entonces, calaveras que sean decorativas, que no tenían nada que ver con el hecho de que íbamos a luchar los artistas tabasqueños, ¿no? Codo con el crimen que se había cometido terrible allá. Ese fue el pretexto, pero ese no fue el cumplimiento. ¿Ah? Yo creo que aquí los artistas tienen o tenemos la responsabilidad de pronto de enmarcar el trabajo con honestidad, es decir, saber delimitar un trabajo de cuándo es completamente una propuesta interior, una propuesta que realmente exprese algo que tú traes dentro de tu cabeza, dentro de tu sentir, y cuándo obedece de alguna manera pues a elementos simplemente estéticos, ¿no? Y que de alguna manera terminen convenciendo quizá al espectador de la belleza, ¿no? Sin embargo, debe haber esa interiorización personal para poder pues mostrar algo, y yo creo que ahí es donde el artista toma un valor. Yo creo que en los últimos tiempos cualquier proyecto cultural, artístico, debe estar encaminado primero por el para qué, el por qué y al final el qué. Yo creo que ahí es donde el éxito de los nuevos proyectos, de las nuevas tendencias, terminan arrollando a los elementos completamente estéticos, ¿no? Yo creo que sí, pero también hay que tener mucho cuidado, porque también con esto del posmodernismo ya entendemos que la burguesía es muy reacia a todo lo que suene feo, ¿no? Toda la estética de lo feo les molesta impresionantemente. Entonces, y bien que tienen amansadito a sus artistas para hacerles obras bonitas, ¿no? Para que adornen la casa. Y el problema está en que el arte, si tú lo separas de su heroicidad agresiva, del planteamiento crítico, entonces no lo es. Esa es una terrible tragedia en la que estamos metidos muchos, porque no entendemos que esto es un proceso intelectual y no es un proceso manual. Entonces no se parece a la artesanía, a la plástica. Y ambas son válidas, ¿no? Perfectamente, pero delimitan sus campos. Delimitan sus campos, ¿cuál es su, seguro. ¿Cuál es su lugar? Porque también a mí me encanta y admiro mucho a los diseñadores, pero ¿qué tiene que ver el diseño con la plástica? Son dos tareas totalmente diferentes, ¿no? El diseño está finalmente mercantilizado, hay un patrón que te está pidiendo que la gente lo vea y lo disfrute y se sienta hasta contento de estar rodeado de ese diseño. Y la plástica perfectamente puede irse al extremo del feísmo para demostrar que en realidad somos unas sociedades bastante poco solidarias, bastante agresivas, bastante violentas. Hay muchos campos de la vida intelectual que hay que tocar, ¿no? Y el arte es una buena opción, porque te da es la actividad humana que más libertad te deja. Entonces no usarla es como para ponerte a llorar, ¿no? Disfrazarte de artista y no usar la libertad para ejercer la crítica es lo más contradictorio que puede haber. Y que actualmente la muerte visita todos los estados del país, pero en cada momento, ¿no? De asesinatos, inundaciones. Pero lo increíble es que con la complicidad del Estado, ¿no? Así es. Bueno, pero entonces el artista también tiene una responsabilidad para con el pueblo mexicano, ¿no? Con la sociedad en la que está viviendo. Sí, fíjate que en estos tiempos pareciera que la fealdad es el arte, ¿no? Y hay que tener ahí como mucho análisis, sobre todo en que un trabajo es, por ejemplo, al menos en mi área, que es la fotografía, el trabajo periodístico, ¿sí? El fotógrafo de registro, el fotógrafo que, por ejemplo, ahora me recuerdo a Enrique Metinides, que es un fotógrafo de la nota roja y que en estos tiempos, bueno, su trabajo ha sido categorizado a un nivel artístico, claro,
pero no todo, ¿no? No, o sea, debe haber como una línea un poco que marque esa diferencia donde un trabajo tiene una función específica y debe cumplir con ciertos elementos, y otro es un trabajo con elementos de expresión artística. Que no llega a ser una categoría artística. Exactamente. Claro. ¿Conoces el trabajo de Humberto Eco sobre el feísmo, ¿no? en el arte? No, sí, no. Muy importante, sí. Entonces Entonces hace un recorrido del arte mundial, de todas las épocas, pero justamente por el lado de la fealdad. Entonces, como arte. Entonces realmente nos falta mucho conocimiento también para poder identificar, ¿no? Y tener muy claro de qué lado se juega, ¿no? Eso creo que es esencial como ciudadano, como artista, que finalmente eso es lo que somos esencialmente, claro, ciudadanos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa Trazos y Letras. Gracias a ti. Hoy platicamos un poco sobre la muerte y les recordamos que ya viene la 10ª edición de la Feria Universitaria del Libro de Tabasco. Recuerden que se va a llevar a cabo del 13 al 18 de noviembre aquí en la zona de la cultura, en el vestíbulo del CIBE. Les esperamos, pueden visitar la página www.fultabasco.ujat.mx. Muchas gracias y recuerden nuestras repeticiones, nos pueden ver los jueves y los domingos. Muchísimas gracias, hasta luego. Adiós.